El agrandamiento de la glándula prostática es común en los hombres de mediana edad. Su atención inmediata es fundamental para su diagnóstico. De adenoma de próstata conoceremos hoy en Saludarte. Lo que pasa es que yo me dejé, verdad que yo me dejé de ese tratamiento. Lo hice un tiempo, pero ya después dejé de hacerlo. Doctora, ¿qué es el adenoma prostático? Para empezar a hablar de adenoma de próstata tenemos que decir qué es próstata. La próstata no es más que un órgano reproductor masculino que se encuentra ubicado en la excavación pélvica por debajo de la vejiga y alrededor de la uretra. Es un órgano que pesa alrededor de 25 gramos y mide de 4 a 3 por 2 centímetros aproximadamente. El adenoma de próstata no es más que el agrandamiento o el aumento del tamaño de este órgano. Entonces, ¿es lo mismo la hiperplasia prostática benigna que el adenoma prostático? Es lo mismo, se conoce el término, hay variaciones ahora con respecto al término, pero sí, adenoma de próstata es agrandamiento, hiperplasia es la producción de células, el aumento del tamaño de la glándula. ¿Por qué se produce? Existen múltiples causas de por qué se produce el adenoma de próstata, empezando, o la teoría fundamental es la teoría hormonal. Con el paso de los años se pierde testosterona y la testosterona, al ir perdiéndose, hay un aumento de la dihidrotestosterona, que es una hormona que se degrada de la testosterona, que al unirse con alfa-5 reductasa producen el agrandamiento del tejido estromal, es decir, que la glándula crezca. Por eso los pacientes, cuando van pasando los años, después de los 40 años, pueden tener aumento del tamaño de la glándula prostática. Además de ello, existen otras teorías, como es la teoría genética, aunque no conocemos aún un gen específico que sea el que produzca este aumento. Sí vemos en la familia papá, abuelos, tíos que han padecido la enfermedad y así lo produce el resto de la descendencia. La obesidad, la diabetes, las enfermedades cardíacas, la insuficiencia renal, el tabaquismo son otros predisponentes o factores que pueden favorecer al adenoma de próstata. Mario, ¿cuáles fueron sus primeros síntomas? Bueno, los primeros síntomas míos fue que cada vez que iba a orinar, orinaba poquito y poquito y poquito y poquito. Fui al médico y medio que me dejé y no fui más. Pero bueno, llegó un día en que llegué a la casa y me tranqué totalmente del orina. ¿Cuáles son los principales síntomas del adenoma prostático? Puede ir desde ser asintomático a un cuadro florido y grave para la vida del paciente. Los pacientes por lo general empiezan a presentar nicturia, que es orinar la frecuencia, aumentar la frecuencia de orinas en la noche. Comienzan a levantarse más de 3, 5, 6 veces, se levantan muchas veces en la noche. El chorro de orina se vuelve más débil, más flojo, orinan en intermedios, cortado, se retarda el chorro. Empiezan a presentar disuria, ardor al orinar, sensación de peso bajo vientre. Cuando terminan de orinar se quedan con los deseos como si quisieran seguir orinando, que se le llama tenesmo vesical. Empiezan a presentar infecciones urinarias con repetición, que el hombre no tiene que presentar infecciones urinarias. Cuando un paciente masculino empieza a presentar infecciones urinarias, debe atenderse, debe ir a visitar a su médico de cabecera. Y pueden llegar a cuadros de hematuria, cuadros de litiasis vesicales, incluso la retención urinaria. Retención urinaria, que es un cuadro doloroso, se quejan de que no pueden orinar y se sienten un globo vesical o un aumento de volumen en el hipogastrio. Cuando ha evolucionado el cuadro se pueden manifestar con signos ya de una insuficiencia renal, que es la complicación más temida de estos pacientes que llegan con edema, con polipnea, con el cuadro urémico de una complicación grave del adenoma de próstata obstructivo. Yo llegué al hospital ya trancado, que ya no orinaba, revisan la próstata, hasta que ya, cuando el médico revisa la próstata, me dijo: Mario, hay que sondearte y esperar a que te operen, porque tienes problemas, la próstata muy inflamada, muy grande. Me sondearon y automáticamente ella me dio un turno para empezar el proceso, el por qué me había trancado el orina.
¿Es común esta afectación, doctora? Muy común, desafortunadamente es muy común. Hay un dicho que dice que el adenoma de próstata o el agrandamiento de la próstata lo van a tener todos los pacientes si tienen oportunidad de vivirlo. Es decir, está constituyendo para nosotros hoy un problema de salud, ya que del 40 al 90% de los pacientes desde la cuarta a octava década de vida van a presentar adenomas de próstata y casi este 90% de los pacientes van a presentar en algún momento algún tipo de signo o de síntoma del adenoma de próstata. ¿A qué edad es más frecuente un adenoma prostático? El adenoma de próstata se presenta con mayor frecuencia después de los 40 años de edad. Su alta incidencia viene en los 60, 70 años. Yo era chofer, yo manejaba mucho y entonces eso fue una de las cosas que más me afectó. Aparte, a mí me habían puesto un tratamiento cuando había empezado con el problema de la próstata, pero bueno, me dejé de ese tratamiento, dejé de tomar las pastillas y entonces cuando se produce el otro asunto que me tranqué de la orina y tuve entonces que... En su mayoría los adenomas son benignos y no constituyen un riesgo significativo para la vida. Sin embargo, no atenderlos a tiempo puede tener complicaciones que van desde infecciones urinarias hasta cálculos y daños en la vejiga. Siempre decir que el hombre debe chequearse o debe seguirse después de los 40 años de edad, al menos con un PSA anual. El diagnóstico se va a hacer, número uno, del punto de vista clínico. Se le hace un interrogatorio al paciente donde vamos a hacer énfasis en, número uno, los antecedentes personales, la edad, porque ya sabemos que es un factor de riesgo importante, antecedentes personales, antecedentes familiares, las enfermedades asociadas, las comorbilidades que presenta el paciente y los signos y síntomas que ya hicimos referencia, que se empieza a levantar muchas veces por la noche. La nicturia es fundamental en el adenoma de próstata, es un signo patognomónico que te dice que el paciente tiene un factor obstructivo prostático. Luego estaría el examen físico, que en el examen físico de vital importancia y el gol estándar hoy en día del diagnóstico, a pesar de los muchos complementarios que existen para corroborar el diagnóstico verdadero y de certeza, es el examen prostático, el tacto rectal. En el tacto rectal vamos a encontrar el tamaño de la glándula, la consistencia, la localización, la movilidad, la sensibilidad, y ahí damos un diagnóstico de si es un adenoma, una prostatitis, un cáncer de próstata, y hacemos diagnóstico diferencial con otros cuadros similares. Además de ello están los exámenes complementarios. Dentro de los complementarios fundamentalmente vamos a hacer alusión al PSA, que por sus siglas en inglés es el antígeno prostático específico, y que nos hace ver lo que se está produciendo intracelular dentro de la glándula prostática. Por eso es importante que los pacientes, cuando vayan a hacerse el PSA, número uno, no tengan relaciones sexuales, no cigarro, no café, vayan en ayuno, no viajes largos sentados, no bebidas alcohólicas, no mucha exposición al sol en esos días, mínimo 5 días antes de hacerse el complementario, porque si no pudiese salir alterado. Además de ello, podríamos hacerle los ultrasonidos, que en el ultrasonido, tanto el transrectal como ultrasonido abdominal, se va a ver el tamaño de la glándula, la compresión, la interrelación con la orina residual, la repercusión sobre el tracto urinario superior. Existen otros complementarios accesorios como es la citoscopía, que es un estudio endoscópico para verlo por dentro, pero fundamentalmente examen físico. El examen físico es el que te da el diagnóstico verdadero de lo que estamos viendo. Desde el primer momento en que ya me empezaron ellos a chequear y a revisar, la doctora me dijo, no, lo tuyo es un problema de inflamación en la próstata. Ahí no hay nada maligno, pero es la próstata que está inflamada. El tratamiento del adenoma de próstata va a depender del cuadro clínico que tenga el paciente en ese momento. Existen las medidas generales que voy a hacer alusión más adelante y existe el tratamiento médico. El tratamiento médico, por lo general, tenemos acá, lo que utilizamos son los alfa bloqueadores, como la terazocina y la tamsulosina, que son medicamentos que mejoran la sintomatología del paciente, con muy buenos resultados en la población.
Hay otra línea de tratamiento que son los tratamientos inhibidores de la alfa-5 reductasa, que son el dudasteril, el finasteril, que son medicamentos que disminuyen el tamaño de la glándula prostática y así también disminuyen el valor del PSA. Muy buenos resultados. Existen los tratamientos quirúrgicos, los mínimamente invasivos, como son los tratamientos con láser, el tratamiento por RTU, las resecciones transuretrales, que son tratamientos endoscópicos, y existen los tratamientos convencionales, la cirugía abierta, cirugía convencional. ¿Y cuándo se opera el adenoma prostático? ¿Cuándo se opera el adenoma de próstata? El adenoma de próstata se opera cuando el paciente no presenta respuesta satisfactoria a los tratamientos médicos. A pesar de haber hecho un largo periodo con tratamientos con tabletas, no resuelve y continúa con las sintomatologías, levantándose muchas veces por la noche, cuando llega la retención, cuando están con sondas permanentes, cuando tienen complicaciones como las litiasis vesicales, cuando presentan sangramientos, cuando presentan infecciones urinarias a repetición, cuando tienen movimiento de la creatinina, es decir, cuando van en evolución a una insuficiencia renal. Estos pacientes son candidatos a la cirugía. Desde el primer momento en que ella me reconoció, me dijo que era problema de próstata, que no era de cosas más graves, que era inflamada ya. Y entonces, bueno, ahí empecé a orinar por sonda, que tuve 1 año y 6 meses, hasta que, bueno, me pude operar, que estoy recién operado. Llevo 28 días operado de próstata y hasta ahora la operación fue un éxito. ¿Esta inflamación en la próstata, doctora, se puede malignizar? No se puede malignizar, pueden coexistir. Es decir, tenemos un adenoma de próstata que puede tener una área donde se puede malignizar, donde puede surgir un cáncer de próstata, pero no es la misma enfermedad, son enfermedades diferentes en un mismo órgano. ¿Cuáles serían, doctora, las medidas generales a las que debe estar atento el paciente en cuanto al adenoma prostático? Bueno, sobre las medidas generales voy a abordarles un poquito sobre el tratamiento, cómo es el tratamiento de adenoma de próstata en general. Nosotros tenemos medidas generales, sí, tenemos un tratamiento médico para los pacientes que empiezan a presentar síntomas que tenemos a nuestra disponibilidad, la terazocina, la tansulosina, la fusucina. Y existen otro tipo de medicamentos como son el finasteril, el dudasteril, que son medicamentos que sí disminuyen el tamaño de la glándula de próstata. La terazocina, que es el que tenemos en disponibilidad ahora mismo, solo mejora los síntomas, no modifica el valor del PSA y no modifica el tamaño de la glándula prostática. Existen tratamientos quirúrgicos, endoscópicos, por láseres, cirugías convencionales, pero ya eso es cuando el paciente presenta síntomas obstructivos urinarios bajos importantes y no responde a los tratamientos médicos. Ahora, ¿qué podemos decirle a los pacientes, hombre mayor de 40 años? Todos, independientemente que tengan síntomas o que no tengan síntomas, hay que acudir al médico de familia, hay que hacerse el PSA, ¿cuándo? Anual, y más si tenemos el antecedente de riesgo familiar de adenoma de próstata. Es una enfermedad benigna que puede ser transmisible de generación en generación. Entonces es importante que no abusemos de las bebidas alcohólicas, no abusemos del café, no abusemos del cigarro. Son factores que sabemos que desencadenan sintomatología, por lo tanto y demás hay que tratar de trabajar sobre ellos. La estabilidad de las enfermedades de base, y ya cuando tenemos el diagnóstico de un adenoma de próstata es importante evitar los viajes largos sentados, evitar no tomar agua frecuente, no orinar frecuente, tener relaciones sexuales desprotegidas, múltiples parejas, son factores de riesgo que te ponen o te pueden desencadenar las complicaciones de este adenoma de próstata, pero sobre todo acudir al médico de familia, el seguimiento, y del médico de familia entonces desencadena al urólogo, en este caso, en dependencia de los complementarios y del cuadro clínico que presenta el paciente, atenderse. Pese a ser una de las afectaciones más comunes en los hombres pasados los 40 años, la hiperplasia prostática benigna puede tratarse y mejorar si se diagnostica a tiempo. Ante los primeros síntomas, acuda a un especialista y evite el consumo de sustancias que contengan alcohol o cafeína.
Un estilo de vida saludable puede ser el primer paso para evitar este molesto padecimiento. Por hoy es todo. La próxima semana no faltes y dame el placer de volver a saludarte.